Buenas noches amigos, estamos en una edición especial, un conversatorio que se ha programado para tratar sobre el papel del actual Papa León XIV y los retos de su pontificado, viendo básicamente los alcances, no solo en aspectos religiosos, sino también las implicancias geopolíticas, porque como todos sabemos, también el Vaticano es un Estado y definitivamente tiene un alcance, una influencia política alrededor del mundo. Es importante señalar que definitivamente esta reciente elección ha marcado y se desarrolla en un momento histórico dentro de una mirada geopolítica que tenemos en América Latina. El nuevo pontífice no solo asume la responsabilidad pastoral de más de 1.300 millones de fieles católicos, sino también es importante analizar y ver los alcances que juega en un papel diplomático y geopolítico, caracterizado justamente por las actuales tensiones que se están viviendo, la polarización en temas políticos e ideológicos y los desafíos humanitarios que todos conocemos. Para ello, contamos con un panel internacional de selectos ponentes quienes nos acompañan a desarrollar este importante tema. En primer lugar, contamos con la participación de Camilo Javier Cantero Cabrera. Él es de Paraguay, él es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, la República de Paraguay, y también es docente universitario. El colega, el doctor Aldo Lorenzi Bolaños, él es de Perú, y al igual que quien les habla. Mi nombre es Mariela Bianchi y voy a estar a cargo justamente de la moderación de este importante conversatorio. Continuamos mencionando los alcances del doctor Lorenzi. Él es abogado, escritor y columnista en varios medios en América Latina, magíster en la Escuela de Posgrado del Instituto Newman, de la Universidad Newman, perdón. Luego, el sacerdote Agustín Dávila Ríos, que también es de Perú, es párroco y actualmente de la parroquia Santo Cristo de Bagazán de Iquitos, que también nos dará sus alcances y testimonios. Asimismo, contamos con la participación de Gustavo Adame Carrera. Él es de Colombia, director en Colombia de Real, analista político y CEO de GPS Consulting. Les damos a ustedes la más cordial bienvenida y pasamos a citar brevemente una línea de tiempo del desarrollo que ha seguido el actual Papa León XIV en su ministerio. Vamos a señalar que nació en 1955, el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos. En 1977 ingresa a la Orden de San Agustín y comenzando su formación religiosa. El 19 de junio de 1982 es ordenado sacerdote en la Arquidiócesis de Chicago. Por primera vez llega al Perú en 1985 como misionero agustino y se queda 10 años en la ciudad de Chulucanas. Posteriormente, en 1986, empieza sus estudios en Roma, donde obtiene su doctorado en Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana. En 1988 regresa al Perú y se convierte en superior regional de los agustinos de Chulucanas, Piura, pero también hay un alcance y una asignación en Trujillo, si más no me equivoco. Posteriormente, en el 2001, es elegido prior general de la Orden de San Agustín en Roma. Es un cargo internacional, por lo cual tiene que desarrollar sus actividades allá. En el año 2014, el Papa Francisco lo nombra administrador apostólico de Chiclayo y es en el año 2015 que es consagrado como obispo de Chiclayo, obteniendo también la nacionalidad peruana que muchos fieles católicos están, y de Sudamérica o de Latinoamérica estamos celebrando. Y finalmente el 8 de mayo es elegido, como todos sabemos, de este año, es elegido el nuevo pontícipe Papa León XIV. Los temas y puntos a tratar en este importante conversatorio van a versar y están referidos
a 4 puntos básicos. En primer lugar, las primeras medidas que va a tener que tomar de aquí a medio año o a este año el Papa León XIV, con los desafíos no solamente en la parte interna del Vaticano, la problemática que hay, que muchos conocemos y que ahora justamente lo vamos a desarrollar en extenso con cada uno de los ponentes. Así también analizar un poco más el perfil tanto personal como quizá ideológico, político que pueda tener el Papa, así también como la vida que ha desarrollado en su labor misionera básicamente en la ciudad de Chulucanas y Chiclayo también, la visión que él tiene de la iglesia y la visión que se pueda desarrollar. Temas importantes que tienen que ver con la migración y la paz del mundo, que fue un tema muy importante que él citó en el momento en que dio su primer mensaje. Entonces, para ir desarrollando estos puntos, vamos a dar pase pues a el primer ponente, acá a Camilo Javier Cantero Cabrera de Paraguay, que nos va a dar unos alcances sobre estos temas, empezando por las primeras medidas que debería tomar el Papa León XIV, así como el perfil que el nuevo Papa tiene, la visión de la Iglesia y los temas importantes como migración y la paz en el mundo. Muy buenas noches, doctor Camilo, un gusto tenerlo en la plataforma de la Coordinadora Republicana y le damos el pase para que desarrolle sus alcances. Buenas noches, Mariela. Buenas noches cordialmente al querido padre Agustino que nos acompaña, también a Aldo, a Gustavo y a todos quienes están en la parte logística de este evento. Podemos decir de que, en primer lugar, agradezco profundamente la invitación para compartir esta reflexión y este conversatorio sobre el pontificado de León XIV desde mi mirada de jurista, docente y creyente latinoamericano, aquí desde la República del Paraguay. Podemos titular esto como un nuevo pontífice en tiempos complejos. La elección de León XIV nos encuentra en un mundo profundamente convulsionado. Violencias geopolíticas, crisis ecológicas, desconfianza hacia las instituciones y una creciente indiferencia hacia el sufrimiento humano. En este contexto, el Papa no es solo el líder de una religión, es un faro espiritual y ético para la humanidad. Y dentro de estos 10 minutos iniciales que hemos acordado, podemos simplificar en 3 desafíos esenciales de este nuevo pontificado desde esta perspectiva, esperando también el aporte de los otros compañeros para luego. Son muchos más, pero hemos diseñado en 3. Derechos humanos y paz global, justicia social y economía del bien común y ecología integral. Sobre los derechos humanos y la paz social, podemos decir que es evidente que León XIV hereda un mundo herido. Su voz deberá continuar siendo firme frente a la guerra, de hecho ya lo es, la opresión, la trata de personas, la migración forzada y otros temas atinentes a este eje transversal de los derechos humanos y la paz global. El Papa tiene la autoridad moral para denunciar con claridad lo inaceptable. Y no solamente tiene la autoridad moral, tiene el testimonio de vida y tiene el testimonio pastoral justamente en tu país, mi querida Mariela, y el país de Aldo, como así también del distinguido sacerdote. El segundo punto, justicia social y economía del bien común. El Evangelio no puede silenciarse frente a la injusticia estructural. León XIV debe ahondar en la tradición social de la Iglesia y posicionarse frente a los modelos económicos que excluyen y destruyen. Necesitamos una economía que tenga un rostro humano, un rostro para la gente, un rostro para aquellos que están ocultos detrás del matorral del olvido y la indiferencia. Y el tercer punto que quiero aportar es
ecología integral. Si el Papa Francisco abrió un camino profético con Laudato Si, y me refiero solamente a Laudato Si, no a Fratello, León XIV debe ahondar en la tradición social de la Iglesia y posicionarse frente a los modelos económicos que excluyen y destruyen. Decíamos que León XIV ahora tiene la misión de consolidar una iglesia comprometida con el futuro del planeta. No hay justicia sin justicia ambiental. Desde América Latina, desde el sur profundo, podemos ofrecer una mirada que une compromiso social y esperanza. León XIV debe escuchar a las iglesias del sur porque aquí se vive la fe entre la pobreza, la lucha y la comunidad. En nuestros barrios populares, en donde, como muy bien lo dijo en una oportunidad Eduardo Galeano, donde están los naides. Entonces, creemos que el reto de León XIV será, como en aquellos tiempos, mostrar que es posible una iglesia que defienda la dignidad, los derechos y la fraternidad entre los pueblos. Por eso, mi querida Mariela, Gustavo, Aldo y el sacerdote que nos acompaña, desde aquí, desde la República del Paraguay, desde el sur de Asunción, a 226 kilómetros al sur, desde una ciudad que se llama San Ignacio Guazú, Misiones, donde comenzó la experiencia jesuítica, guaranítica y misionera, cuna de aquel legado histórico en el cual todos fuimos influenciados, principalmente los de mi generación. Creemos firmemente que el pontificado León XIV, y rogamos al Altísimo, sea una luz para los tiempos nuevos. Buenas noches. Muchas gracias por su participación. Le damos el alcance al doctor Gustavo Adame Carrera de Colombia. Él es director en Colombia de Real y analista político. Doctor, muy buenas noches. Le damos el pase para su ponencia. Muy buenas noches, Mariela. Buenas noches a todos a todos los panelistas y a todas las personas que nos están escuchando. Básicamente, yo siguiendo con los temas que estaba tocando Camilo Javier, yo quiero hacer una observación desde el punto de vista geopolítico, que es así como mi especialidad, cuáles serían los principales retos que enfrenta el Papa León XIV, tanto a nivel global como a nivel de Latinoamérica. Entonces, primero, pues decir que, como comentaba Camilo, nuestro nuevo Papa, León XIV, es un digno reemplazo del Papa Francisco. Creo que no había mejor candidato para poder seguir el legado que el Papa Francisco inició. Y pues obviamente, aparte de su tarea misional, que fue algo que a todos nos ha marcado, su trabajo que ha hecho en el Perú, también encontramos una persona profundamente preparada, muy inteligente y que va a saber poder liderar una de las instituciones más respetadas del mundo y que tiene más de 2000 años de vigencia. Entonces, desde el punto de vista global, para mí los principales retos que enfrenta León XIV son varios, pero empiezo con la reconfiguración del orden mundial y la crisis del multilateralismo. Encontramos que las potencias tradicionales mantienen, digamos, su hegemonía en muchos campos, pero están entrando nuevos actores como China, India, Rusia, que están expandiendo la influencia. Y esto obliga al Vaticano a redefinir sus relaciones diplomáticas con estas nuevas potencias emergentes. Y a eso lo había empezado a hacer el Papa Francisco. El reto es mantener la neutralidad activa del Vaticano sin alinearse con bloques hegemónicos, promoviendo valores universales en escenarios polarizados. Eso creo que es algo muy importante. La Iglesia a nivel global tiene
es una institución muy respetada, pero se ha caracterizado por el manejo diplomático que hace. O sea, realmente nosotros encontramos, eso no se ve, digamos, en todas las religiones, donde de pronto se ora y se hace un esfuerzo por quienes dirigen o por quienes están en esa religión. Siempre con nosotros como cristianos, eso creo que es nuestra característica, pensamos es en la paz de todo el mundo y en el bienestar de todo el mundo, sin importar cuál sea su alineación religiosa o política. El segundo punto importante, los conflictos armados y las violaciones de derechos humanos. Encontramos hoy en día guerras prolongadas, vemos Ucrania, Gaza, Yemen y las guerras y los conflictos que están en la África subsahariana, que tienen donde hay unas persecuciones religiosas, hay unas crisis humanitarias, inclusive aquí en Latinoamérica encontramos una crisis migratoria bastante compleja. Entonces el Vaticano ejerce una diplomacia de tipo humanitario. Su reto es incrementar el rol como mediador confiable, especialmente en contextos donde las potencias no occidentales desconfían de los organismos internacionales tradicionales. Y hay varios ejemplos en los cuales realmente el Vaticano es la fuente, digamos, una fuente confiable para cualquiera de los dos bandos. Estoy casi seguro que si el Vaticano hubiera tenido alguna intervención en el conflicto que hubo, en el inicio del conflicto que hubo entre Pakistán y la India, estoy casi seguro que ambos países hubieran aceptado al Vaticano por esa diplomacia mediadora que utiliza. El tercer punto, encontramos un cristianismo globalizado y una diversidad interna que tiene la iglesia, que muy seguramente el padre nos va a ampliar, digamos, esa información. A nivel cristiano podemos ver que hay un mayor crecimiento del catolicismo en el sur global, en África, en Asia, en América Latina. Entonces estamos viendo un cambio en cuanto a las hasta hace unos años, quienes tenían, digamos, todas las riendas del poder en el Vaticano era Europa. Y actualmente son los que más tienen participación para tomar decisiones y puestos estratégicos, pero desde hace varios años, inclusive antes del Papa Francisco, se han empezado a abrir, digamos, posiciones importantes a nivel de la Iglesia en los países emergentes, que es donde está creciendo el cristianismo. Y el reto es simplemente es equilibrar la universalidad doctrinal con la diversidad cultural, pastoral y política de las iglesias locales. Encontramos también como a nivel geopolítico que hay una competencia religiosa global. Como comentaba antes, encontramos un Islam político, encontramos religiones asiáticas como el budismo o el hinduismo, que son cada vez más actores con incidencia política. Desde hace mucho tiempo la Iglesia definió que su rol no podía estar ligado a la política, y su rol es completamente independiente. Y creo que el reto es utilizar digamos, ese estatus de no participar en la política para fortalecer el diálogo interreligioso, no solo como un instrumento teológico, sino como un mecanismo de estabilidad en regiones con tensiones, como lo podemos ver en África o en Asia. Otro reto son las cuestiones éticas globales y las nuevas agendas. Hay temas como migración, inteligencia artificial, bioética, cambio climático, pobreza, como comentaba Camilo Javier, aquí en uno de los puntos cuando hablaba de medio ambiente, en los cuales el reto del Vaticano es articular una voz moral que trascienda las posturas ideológicas. Entonces, sin importar de si yo soy católico o no, a nivel global, esos mensajes que dicta el Papa son recibidos, no son de todo aceptados, pero sí tienen le están marcando un rumbo al mundo católico, pero también al mundo global, sobre unos temas en los cuales la modernidad nos está llevando a mirar si tomamos unas nuevas decisiones, a ver si hay un cambio cultural, y es algo que lo podemos ver. Bueno, otro reto que se tiene
las relaciones con China y Rusia, ya lo había tratado al principio, pero el reto del Vaticano es mantener la interlocución con regímenes autoritarios. Creo que ese ha sido uno de los grandes retos y para mí uno de los grandes éxitos que ha podido tener la Iglesia en regímenes autoritarios, como por ejemplo aquí en el hemisferio como Cuba, como Nicaragua, donde hasta el final la iglesia se mantiene en su misión pastoral. Y eso es algo que sirve de ejemplo y que al final mantiene una no intervención en la política. Nunca vamos a encontrar, digamos, al Papa hablando en contra de un régimen totalitario, pero sí defendiendo a las personas que están sufriendo por las acciones que tiene ese régimen. Otro a nivel geopolítico, el Vaticano tiene que fortalecer el soft power que ha utilizado. El poder blando que tiene el Vaticano y que tiene la Iglesia es muy importante alrededor del mundo. Podemos decir que es el mayor cuerpo diplomático no estatal alrededor del mundo. Y el trabajo misional tiene una particularidad y es que es un trabajo que se hace desde el corazón, que no tiene un fin político, no está buscando un beneficio, pero sí llega a los territorios más aislados, a las personas más necesitadas, sin importar, sin esperar nada a cambio. Creo que el reto que tiene nuestro Papa es poder modernizar esa política sin perder ese componente ético-religioso que la distingue. Y bueno, frente a América Latina, pues yo creo que aquí una de las cosas, de los retos es, aquí en América Latina hay una pérdida de influencia frente a otras confesiones religiosas en todos los países. Eso lo tiene que manejar de una forma muy diplomática el Vaticano y seguir manteniendo contacto con los líderes de las diversas religiones. Hay una creciente secularización y pérdida de relevancia en la esfera pública que se ha visto, digamos, hay una crisis en cuanto al concepto de la familia a nivel de Latinoamérica y realmente cuando está esa crisis, la iglesia ve muy limitado, digamos, su influencia frente a los ciudadanos. Entonces es algo que lo tiene, digamos, el Vaticano como reto. Tiene que seguir manejando la relación con gobiernos de izquierda y de derecha, que para mí lo ha manejado el Vaticano muy bien en Latinoamérica. Nunca toma partido por un gobierno que es de izquierda, que es de centro, que es de derecha. Y bueno, pues digamos, digamos, es la idea. Hay un tema que maneja muy bien, digamos, la iglesia a nivel de Latinoamérica, que son los temas éticos, como lo había dicho, pero también los temas de derechos humanos que había comentado Camilo Javier. Y hay una participación muy importante que hace la iglesia en cuanto a las migraciones y las crisis humanitarias. Como colombiano, yo doy testimonio que la iglesia ha podido llegar a los sitios donde están las más profundas crisis humanitarias aquí en Colombia y es un mediador confiable, un mediador confiable. En las zonas donde hoy en día tenemos crimen organizado, donde tenemos grupos ilegales que están tratando de mantener control territorial en las regiones, la única institución que realmente sirve de interlocución entre las diferentes organizaciones es la iglesia, manteniendo el trabajo misional que hace la iglesia como tal. Y tiene algo de diferente. Nosotros vemos otras organizaciones como la ONU, por ejemplo aquí en Colombia la Cruz Roja, que ayuda con ciertas intermediaciones. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la iglesia siempre va a estar en el territorio. O sea, llega la Cruz Roja, hace su trabajo, pero es temporal. Se mantiene, se relevan las personas, pero la iglesia siempre está con la comunidad. Y un reto que tiene la iglesia, yo lo he visto aquí en Colombia y creo que ustedes lo han visto en sus países, es que la iglesia
de una forma muy diplomática, trata de hacer llegar las necesidades que tiene el pueblo a los dirigentes. De una u otra forma, ese es un trabajo y un reto que la iglesia siempre va a tener aquí en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Le damos el pase al doctor Aldo Lorenzi para que nos dé sus alcances y precisiones sobre los temas previstos en la parte introductoria del presente conversatorio. Doctor, le damos el pase. Muchas gracias, Mariela. Buenas tardes al doctor Camilo, a Gustavo, al padre Walker y a todos los presentes, tanto del área logística como también los que nos están viendo. Y bueno, sí, esto es, digamos, ha sido una sorpresa para todos que sea nuevamente un papa latinoamericano, peruano-americano, eh, que tenga el nombre de León XIV, ¿no? Acordémonos de que el Papa León XIII fue un papa que estuvo en la época de la Revolución Industrial y como lo dijo León XIV en su primera conferencia de prensa, él es un papa que está en plena revolución industrial, que pasaré a tocarlo al final de la intervención, pero en el tema de los retos, creo que es importante subrayar algo, ¿no? Este papa o este pontificado ingresa en un mundo totalmente encrispado, totalmente diseminado, totalmente polarizado. Actualmente tenemos muchas guerras, no solamente la famosa guerra de Ucrania con Rusia o el conflicto que hay entre Israel y la Franja de Gaza, tenemos lo que hace poco ha pasado con India y Pakistán, tenemos lo que está pasando en Sudán también y en toda la parte de África, también la persecución de los cristianos. Y así podemos ir nombrando muchos, digamos, lugares donde hay violencia, donde hay, digamos, dolor, donde hay muerte, donde hay necesidad de iglesia, ¿no? Entonces yo creo que el Vaticano o el Papa, el liderazgo del Papa, tiene que tener esa, digamos, esa lectura de poder llegar a todos esos lugares a través del diálogo abierto. Y eso se ha mantenido durante el pontificado de Francisco y hoy también se debe mantener y es muy probable que una de las características que los cardenales hayan tomado en cuenta para poder elegirlo es eso, ¿no? Es el diálogo que tiene que tener y lo tiene porque ha sido misionero acá en el Perú durante muchos años, ha convivido con el dolor, ha convivido con la pobreza, ha convivido con el hambre y esto lo hace a, digamos, a un líder más humano, más cerca de todo lo que quizás algunos otros líderes de la iglesia no lo han podido tener tan cerca, ¿no? Entonces, yo creo que el primer reto que tiene el Papa o el pontificado de León XIV es tratar de buscar que este mundo, digamos, baje un poco las tensiones. Y creo que esa es la intención, porque él ya anunció ya un viaje a Turquía, a Ucrania y posiblemente a nuestro país, también al Perú. Entonces, yo creo que ese va a ser un signo en el cual él quiere estar ya dentro de, digamos, del teatro de operaciones, por llamar de alguna manera, donde están todos estos conflictos y ver de qué manera puede mediar, ¿no? El diálogo abierto, el escucha, que tanto lo decía Francisco y también lo he escuchado mencionar ahora, ¿no? El segundo punto que me parece que es crucial es el tema de fortalecer el liderazgo que tuvo Francisco y que tiene la Iglesia Católica hoy en día. Creo que todos hemos sido testigos de, digamos, toda esta corriente mediática o todo estos hechos, estos sucesos que hemos ido viviendo desde la enfermedad del Papa Francisco, desde el mes de febrero, como la comunidad internacional, el mundo entero, ha estado detrás y cómo también la comunidad internacional ha estado muy atenta a la decisión del nuevo papa o quién era el nuevo papa. Entonces, creo que la iglesia ha recuperado un poco el liderazgo que había perdido en épocas anteriores y se ha podido volver a lograr. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Papa León XIV tiene que consolidar ese liderazgo y por ser latinoamericano justamente, es probable que pueda llegar a más jóvenes, ¿no? Porque actualmente en América Latina solamente tenemos un promedio de 160 millones de jóvenes y esos jóvenes pues no trabajan, no estudian, tienen muchos problemas
y quizás la iglesia pueda ayudar a través de un mensaje de esperanza, un mensaje, digamos, espiritual, porque una de las reservas del Vaticano o del Papa, ¿no? Del Vaticano, más que todo, es la reserva moral, la reserva espiritual, que es la que busca todo ser humano para poder, digamos, avanzar en la vida. Y él lo ha dicho en muchas de sus disertaciones en esta semana que ha tenido, ¿no? Entonces, tiene una misión de consolidar ese liderazgo de la iglesia en América Latina y de ahí pasar, como lo ha hecho inteligentemente Francisco. Acordémonos de este pacto tan importante que se firmó en el 2018 con China, ya que China no tenía, digamos, o no reconocía a obispos nombrados por Vaticano, sino reconocía obispos nombrados por el Partido Comunista Chino. Sin embargo, hoy en día ya no es solamente los obispos famosos patriotas que nombra el Partido Comunista Chino, sino también el Vaticano puede ya nombrar algunos obispos en China. Y eso es un logro muy importante que tiene que ir consolidándose dentro del liderazgo que tiene León XIV, ¿no? Y lo tercero que es muy importante, que también quiero mencionar, es el tema de la tecnología. Cuando hablaba de la revolución industrial de León XIII, estamos a hoy en día en otra revolución industrial que es la inteligencia artificial. León XIV es el papa de la revolución de la inteligencia artificial. Antes de ser papa, él ya había firmado convenios con, eh, con Google, con Amazon, con Cisco, para poder implementar ciertas, digamos, herramientas tecnológicas ya en Vaticano. Además, él lo ha declarado, él ha dicho que él es el papa de la cuarta o de la quinta revolución industrial, que es la inteligencia artificial. Entonces, esos tres retos yo creo que van a ser muy importantes en este pontificado, más allá de las cosas que han hablado nuestros compañeros, nuestros amigos que están presentes hoy, pero yo considero que esto es crucial, porque definitivamente, digamos, si no tenemos estos elementos, ¿no? O asumimos estos compromisos, o el Vaticano asume estos compromisos, pues quizás lo que se ha podido ganar durante estos años, más allá de las controversias, más allá de la polarización que hay en torno a decisiones buenas o malas, pues se necesita que la iglesia esté cerca de la persona y esté logrando cada día más geopolíticamente, como le dijo Gustavo, acercándose a más ciudades, a más países, hasta poder lograr eso que se está buscando, que sea, digamos, el ente que pueda lograr que todas las personas puedan tener, digamos, armonía, puedan tener paz, puedan volver a la iglesia, puedan, digamos, ver a la iglesia como la reserva moral, como la reserva de diálogo cuando hay conflictos, como se veía antiguamente, ¿no? Entonces, yo creo que estos, digamos, mencionándolo de manera general, son los retos que el Papa León XIV tendría de manera muy general o a manera macro para este nuevo pontificado que está iniciando, que inicia el día 19 con la misa, ¿no? Que lo entronan a él como papa. Gracias. Ujú. Gracias por su participación y le damos el pase al sacerdote Agustino Walker Dávila Ríos, párroco de la Iglesia Santo Cristo de Bagazán de Iquitos. Muy buenas noches, padre. Le damos el pase para sus palabras. Sí, buenas noches a todos. Me gusta esa imagen detrás de Camilo. Muy bien, la imagen. Yo voy a hablar un poco desde dentro, vamos a llamarlo así. Gracias por la invitación a Aldo, que en medio de mis cosas que tengo, yo estudio y soy maestro también, ¿no? Y pues ha sido muy insistente y bien, Aldo, te felicito. No sabía de qué se trata, ¿sabes? Hay dos, no sé si son retos, a mí no, pero sí hay una, yo conozco al Papa desde hace muchos años, año 91. No sé si Camilo, Gustavo, debes conocer el santuario Nuestra Señora de la Salud en Bojacá. Desde Bogotá debe ser unos 50 minutos de carro. Pues
No sé si alguna vez has ido al santuario. No, padre, no he ido, pero sí he escuchado sobre el santuario. Ahí hay para los agustinos un noviciado. Entonces, cuando él iba, porque en el año 92 él iba a ser nuestro maestro, conviví con él por, a ver, 91, 92, 93, hasta el 96 más o menos, o 97. Hemos convivido mucho, güey. Después diré esto, lo de su personalidad, pero para nosotros en la iglesia hay una gran preocupación. Un tema es lo de los abusos sexuales dentro de la iglesia, que es una situación difícil de comprender para muchos, para las familias, para lo que significa. Y esto tendrá que ser un tema de pluma para el trabajo del, del conociendo a Roberta, al Papa, ¿no? Que va a ser un trabajo de pluma. Ahora mismo recibe unas críticas del sodalicio aquí en Perú por haber encubierto, dice entre comillas, en realidad fue el que gestionó con el periodista Ugaz, que es el que, y las víctimas, un encuentro con Francisco. Es decir, no, se está buscando una situación difícil. La otra es tratar de presentar una iglesia más humana, más cercana. Esta es una de las preocupaciones que va a continuar independientemente, es decir, va a continuar el trabajo en el cual el Papa Francisco ha querido hacer de la iglesia una iglesia cercana, que escucha, que ama, que entiende al ser humano, una iglesia de misericordia. Así, eso va a ser así. ¿Qué es lo que está haciendo entonces? Lo que va a hacer León XIV es continuar el tema de la sinodalidad, es decir, caminar juntos. Esto, aunque no crea, tiene un carácter, un problema intraeclesial. Y cuando digo intraeclesial, y cuando hablamos intraeclesial y la sinodalidad, significa que los laicos en la iglesia toman un rol protagónico en la historia. Quiere decir que el sacerdote en la comunidad cristiana, en la parroquia, tiene que hacer un informe para la comunidad, es decir, un informe económico, debe subsidiar el trabajo antes, que no se hacía, debe tener un nivel de corresponsabilidad entre todos, de tal, por ejemplo, aquí en Iquitos, las parroquias han quedado sin párroco porque no hay muchos sacerdotes. Entonces la iglesia va a ser, esto es un trabajo difícil porque ya el Papa Francisco encontró problemas en el momento de crear la sinodalidad. Usted sabe que en la iglesia hay una postura conservadora y la otra es liberadora. Cuando lo propuso, él mismo dijo en algún momento dos cosas importantes. Uno, parece ser que en el mismo Vaticano planean mi muerte. Lo dijo. Hay cenas donde planean mi muerte. Dos, habló del chisme con un buen latinoamericano porque el tema de la sinodalidad no ha gustado a muchos, porque significa que la proyección que tenía la iglesia entre su podercillo se limita un poco más. Los sacerdotes vamos a entrar a formar, subsidiamos, damos pase a los laicos y ellos tendrán que aprender a llevar la iglesia. Nos van a ayudar, pero para muchos esto no les gusta. Aquí ya hemos trabajado desde hace muchos años en Iquitos el tema de se llama comunión y participación, misión, que hemos ido trabajando. Entonces, este tema es bastante peleagudo para la iglesia, que podría significar una discusión grande, no sé si un cisma. De hecho, hubieron ya cardenales en contra de él que han hecho situaciones. Para nosotros este es un problema difícil de comprender.
Bueno, yo estoy embarcado ya en el trabajo de la sinodalidad, la iglesia con nuestro obispo, pero para muchos, visto desde lejos, parece ser es perder un tipo de poder que tiene los sacerdotes, ¿no? Entonces, esto ha creado enemistad, ha creado ciertos conflictos internos en la iglesia, pero no es la primera vez que ocurre, ¿no? En la iglesia siempre ha habido situaciones como estas. Lo que hay que ver en el futuro es que tiene digamos, tiene 2000, casi 24 años de existencia, que tiene una gran dificultad. Aquí en Iquitos, en la selva, tenemos un montón, valga la expresión, de confesiones religiosas, que es fuertísimo. Y eso parece ser que hubiese un trabajo de lucha entre nosotros, pero no es así, ¿no? La iglesia no está para hacer un proselitismo, sino para aquellos que intentan buscar a Cristo. Pero no sé si ocurre en Colombia, en Paraguay, en Lima, las, aunque también no hay una claridad sobre esto. Y tercero, diría yo que León XIV es un hombre de Dios, es un hombre integral, incluso a veces se excede de ser tan preocupado por individualidades. No sé si ustedes habrán visto la gran cantidad de amigos que tiene en Chiclayo, en Chulucanas, en Trujillo, y que se han publicado una serie de fotos, pero es precisamente el lado más humano y bonito de él, valga la expresión. Su ahijada, su no sé quién, el servidor, el que le cocinaba cuando iba a comer en Chiclayo, cuando le preparaba. Con nosotros vivió 10 años en Trujillo, que es él es el encargado de los futuros sacerdotes agustinos, por 10 años. Él fue nuestro maestro de los profesos, así llamamos, y también maestro en el seminario de Derecho Canónico por 4 años en el curso de teología. Y nos decimos que conocemos a él. Cuando nosotros experimentábamos su cercanía, nunca podíamos darnos cuenta cuando él estaba molesto. Nunca, porque siempre estaba muy bien receptivo. No podíamos describir. Siempre estaba en los momentos comunitarios, un ser humano, un gran sacerdote. Yo me confesaba mucho con él, pero nunca lo hemos visto si alguna vez podría molestarse. Estas emociones lo trabajaba mucho él. Ya hemos vivido 10 años con un gran grado de corresponsabilidad y creyente en la libertad, por lo menos para nosotros, ¿no? Que creyente en el ser humano, muy cercano. Y por otro lado, lo que va a proyectar siempre es una gran sencillez, independientemente de lo que pueda alrededor ocurrir la estructura del Vaticano. Lo digo porque siendo obispo, yo dialogaba con él, ¿no? Siendo maestro, él usaba una chaquetita que le encanta. Nosotros queríamos quemar esa chaqueta. Bueno, pero no lo hacíamos. Pues era el maestro. Le agarró camote. Le agarró un camote, ¿sí? Entonces, estos gestos son bastante significativos en la proyección de cuando ahora será papa, muy cercano. Y la otra cosa será una cuarta situación, el tema de, de la armonía, de la paz, que ya son temas que ustedes han tratado correctamente, con mucho más sapiencia, diría yo, ¿no? Les agradezco esto, lo que hacen, me parece genial. Nunca he participado, esto, Aldo, que sepa. Bueno, estaba en otras cosas, ¿no? En otras situaciones, sí. Pero felicito a ustedes, primero por ser creyentes. Y este Papa nos ha conmovido y nos hemos dado cuenta de las cosas por el tema de la tecnología. Otros momentos de repente han ocurrido, pero no es tan grande porque hoy todos los seres humanos, los jóvenes, los niños, pueden hacer lo que hacemos nosotros, ¿no? Y nos damos cuenta de esto. Pero antes, de repente había lo mismo
pero no se podía transmitir. Tenían unas ciertas televisoras, tenían la especificación de proyectarlo, pero hoy todos tenemos un teléfono donde está el mundo sintetizado dentro de nuestro móvil, digo yo, y esto es significativo. Ustedes habrán visto, estoy yo estudiando, pero de vez en cuando hablo de TikTok, de YouTube. Las 10 primeras imágenes de video son de lo que ha ocurrido, de las personas que proyectan. Esto es muy significativo. Yo me uno a varios de ustedes en que la Iglesia, el Espíritu Santo, ha acertado mucho en la elección del Papa y que lo que tiene que hacer es un trabajo difícil. Se va a arrodillar para estar un hombre muy creyente, de mucha oración, y se va a arrodillar para los problemas que va a tener. Se va a arrodillar. Y creo que es un hombre de Dios. Y como último, los seres humanos estamos necesitados de un gran de referentes. Y buscamos referentes, y los referentes han sido bastante frágiles. No sé, pero vean ustedes los chicos cuando llevan un corte del cual Neymar proyecta, ¿no? Neymar, Messi, no sé qué más, Cristiano Ronaldo, y los polos que se venden. Pero esto es una proyección de tener referentes. ¿No? Recuerdan Maradona, los referentes que se ha tenido. El ser humano también busca un referente espiritual trascendente de la vida, que es uno de los grandes papeles que tendrá el Papa Francisco. Sin olvidar que somos de carne y hueso, somos cuerpo y alma, y es Jesucristo que nos invita a que el anuncio del Evangelio sea de manera integral. Por eso lo vimos al Papa integrado en su comunidad, caminando, comiendo con la gente, visitando, teniendo ahijados, teniendo amigos, cercano y tratando de proyectar. Hay muchísima gente, valga la expresión, que lo aprecia. Y muchas gracias. No sé qué si ya me he pasado la hora, pero aquí estoy. Ay, Gracias. gracias, padre, por su participación. Y Tener- justamente ahora, sí, ¿quiere decir algunas palabras adicionales? No, ya no. Ah, ya. Gracias. Ok. Bueno, continuando con este conversatorio, vamos ya a ir preguntando dando algunos alcances como para que cualquiera de ustedes que desea participar pueda hacerlo. En principio, toda esta semana desde el 8 de mayo que pues se eligió el Papa, muchos captaron obviamente la noticia con mucha alegría, con mucha expectativa, sobre todo en la ciudad de Chiclayo, y viendo un poco más ya con sendos videos con el que han inundado las redes sociales, en pro, en contra, he encontrado videos muy a favor, otros en contra, y yo he querido un poco sintetizar los alcances de lo que he escuchado para que ustedes puedan un poco precisar estos temas, básicamente sobre el perfil del Papa, ¿no? Su personalidad, la visión que él va a tener a partir de ahora en la Iglesia y las medidas que van a tomar. Y quiero resumir un poco los alcances que he ido recogiendo en las redes para que ustedes puedan precisar un poco más cuál es su posición o su sentir respecto a lo que hará el Papa de aquí para adelante. En principio, la comparación que yo encontré era entre la gestión del Papa Francisco y la que él va a iniciar, porque en muchas plataformas encontré que el Papa Francisco era visto más como una posición vinculada más a la izquierda progresista, que quizá un poco más permisivo con sectores liberales también, de permitir quizá el matrimonio homosexual o el acercamiento de los homosexuales a la Iglesia Católica. También se decía que el Papa Francisco era cercano pues al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, que es un bloque comunista, y que no tanto por él, sino por sus asesores,
me parece que uno de sus asesores o su secretario personal estaba cercano y que eso era una mala influencia para él y que por eso él tenía esa postura. También he encontrado que se señalaba justamente que él había desarrollado ya un trabajo inicial para procesar a los sacerdotes o los clérigos que estuvieran vinculados con el tema de abusos sexuales que se había iniciado, pero obviamente había mucho por hacer todavía y que justamente en este camino se presentaron dos posiciones. Como usted dijo, bien lo citó, padre, por un lado señalaban que el Solguicio y otros alcances atacándolo al padre que le había encubierto casos de violación, y sin embargo también he encontrado otras versiones que no, que el padre puso justamente todo esto, el tapete, ¿no? Todo este tema al tapete y lo procesó y hizo que se lleve hasta el Vaticano los dos casos de estas niñas que fueron Sí. dos niñas violadas, creo que fue. Entonces, también se hablaba de qué postura iba a tomar si el Papa con la política del Vaticano iba a ser cercano al globalismo, a la Agenda 2030, este tema del cambio climático, este tema de los alcances que da esta Agenda 2030, o definitivamente iba a ser una agenda más plegada a las enseñanzas y a los lineamientos bíblicos en la defensa de la vida, en contra del aborto. Eso ya sabemos que es público, que él está en contra del aborto, y también en contra de la ideología de género. También hemos sabido que cuando ejerció su ministerio se pronunció en contra de la enseñanza de la ideología de género en, en los colegios, ¿no? Y entonces es una serie de tamices, porque por un lado es público que a la hora de la elección del Papa había pues un ala súper progresista o vinculada a la izquierda, a la extrema izquierda, y otra, una ala conservadora, entonces, y que la postura del Papa era una postura más de centro, más conciliadora, tratando de convocar a todos los sectores para lograr lo que siempre, a la luz de las enseñanzas de San Agustín, se habla de vivir en comunidad, de procurar la unidad de la iglesia. Entonces, son alcances que se ha puesto al tapete, señalando cuál sería en todo caso la posición política del Papa. Se sabe que él está adscrito al Partido Republicano en Estados Unidos, o sea, él por la doble nacionalidad. Por otro lado, se sabe, como hemos dicho, que se ha pronunciado en contra de la ideología de género, que está en contra del aborto. Entonces, muchos también piensan que este Papa va nuevamente a defender los postulados básicos de los y los principios bíblicos lo acercan más al sector conservador. Entonces, definitivamente el cambio siempre con su nueva posición es esperanzador para muchos que habían perdido esta fe en el Papa Francisco, en su gestión, básicamente para los que somos activistas pro vida, pro familia, ¿no? Y que de alguna manera con su liderazgo nuevamente se retome los principios básicos que fundamentan la doctrina social cristiana de la Iglesia, teniendo en cuenta más aún justamente la encíclica Rerum Novarum, que la publicó el Papa León XIII, y que se aspira o se espera que él pues continúe con esta misión justamente como un león para defender los principios básicos de la fe cristiana. Y entonces es básicamente los puntos que he recogido. Si alguno de ustedes quiere hacer una participación, una precisión para poder dar los alcances respecto a todo lo que he podido recoger de las redes sociales y que transmite un poco las posturas a favor o en contra de este tema. Y para empezar, le quisiera dar el pase al padre, que nos explique un poco respecto a justamente estos alcances que ha recogido a través de las redes sociales. ¿Cuál cree que será la postura del Papa? ¿Va a ser un continuismo más de la gestión del Papa Francisco, o él va a buscar una posición más moderada de ser
un tema de centro, que no esté expuesto a ninguno de los dos sectores, digamos, tan firmes que hay de extremo, ¿no? Ni muy conservador, ni muy progresista o vinculado a la izquierda. ¿Cuál sería su posición, padre? ¿Qué es lo que usted piensa? Y también les doy el pase para que ustedes, los demás ponentes, puedan intervenir. Pero en primer lugar le doy el pase al padre. Mariela, ¿no? Sí. Gracias, María. Bien, ya, el Papa será un tema más de centro, está clarísimo. No, por todo que le conozco, y discúlpeme, pero que ponga estas cosas, al ser un hombre integral, siempre va a llevar el tema de la integralidad. Él va a abrazar a todos, esto valga la Padre, expresión si, meta. si pudiera centrar un poquito su cámara para ver su rostro, porque Ahí, se ha ido un poco para el costado. Ahí está perfecto. Ok, continuemos. ya, Ujú. bueno, soy un analfabeto de estas cosas, lo pusieron los No jóvenes. se preocupe, estamos haciendo bien, no se preocupe. Un tema que no has tratado y que no has visto es otro tema peliagudo en la pobreza de la iglesia, ¿ya? Que Mm, cuando el Papa Francisco asumió el pontificado, encontró en el Vaticano situaciones bien incómodas de opulencia. De tal mm, forma, enemigos en estas cosas. Por lo general, digo, para decir un término general, ¿no? ujú. Por eso él empezó a decir que quería sacerdotes, cardenales, obispos con olor a oveja. Y es Ah, precisamente porque se habían acomodado. Y este es un conflicto intraeclesial. Un conflicto sí. intraeclesial. Que, Padre, ahí para precisar, lo que estuve investigando es que hubo un equipo que él designó, ¿no? Que se forme para que haya una pequeña auditoría de todo esto de y hecho, se hizo destapar hoy. pues muchos malos manejos que se pudieron haber hecho al interior del Vaticano, ¿verdad? Sí, sí, eso. Él formó el Consejo Económico, que nunca pasó en la iglesia para dar cuenta del dinero que se tiene. Ujú, Así hacemos aquí en las parroquias. Tenemos consejos económicos, informamos nuestros gastos, nuestros ingresos y nuestros gastos. Porque lamentablemente, para bien o para mal, somos seres humanos, ¿no? Entonces es un ujú, tema que lo ha abierto y que ha generado un conflicto, no solo entre nosotros, es un tema. Y lo otro, el Papa va a luchar mucho dentro de su sencillez y dentro de su corazón por armonizar el mundo. Encontrará dificultades como toda situación de vida, sin precisar situaciones, pero lo que más me da pena, vamos a llamarlo así, o me cuestiona, es que tengamos enemigos dentro de la iglesia. Y esto es, ujú. no tenemos por qué gastar estas situaciones, no debería ser así. Pero así ha crecido la iglesia, no es de ahora, así ha crecido la iglesia hasta el día de hoy. Entonces es un tema de lucha y después la, lo que va a proyectar. Ya no voy a decir nada más, están grandes hombres aquí que han hablado muy bien y han dicho cosas muy interesantes, que yo no manejo, ¿ah? Pero Está bien. lo que el Está bien, Papa, padre. Lo importante es que, bueno, como el padre es matemático y muy también tiene desarrollado ese tema, así que yo creo que va a enfocarse mucho más en que se si no lleven me... las cuentas claras y que haya mucha mayor transparencia en ese sentido, que creo que es importante y para también la tranquilidad de toda la Grey, ¿no? Que puedan contar con una gestión transparente, eso es importante. Gracias, importante. padre, por sus alcances. Si alguno de ustedes quisiera hacer alguna precisión adicional sobre Sí, los puntos que hemos tocado. yo después seguramente el doctor Camilo y el doctor Gustavo, yo lo que quería mencionar era de que el Papa León XIV ha vivido en América Latina y en Perú y justamente este comentario es por el tema de la familia, ¿no? En América Ujú, Latina todavía conservamos esa esperanza de tener familia, de vivir como una familia, digamos, con lazos bien unidos, algo que de repente se ha perdido en otras latitudes del mundo, ¿no? ujú, Y al tener esta vivencia, el Papa León XIV
pues yo estoy seguro de que va a defender mucho a la familia tradicional y va a buscar que haya más familias tradicionales porque él ha tenido esa vivencia y esa convivencia, porque los latinoamericanos tenemos una visión diferente de lo que puede de repente tener el europeo, los que hemos viajado, los que hemos visto otras, digamos, otros enfoques, ¿no? O sea, otras visiones de estilos de vida y todo esto. Entonces yo creo que él va a defender mucho el tema de familia y sí es cierto, yo considero también que va a ser un líder de centro y eso va a ser bueno para, digamos, para el Sí. mundo, porque los extremos también son malos. Entonces, Ujú. esperemos que el Santo Padre pueda tener, que Dios lo ilumine, ¿no? Y el Espíritu Santo le dé esa visión para poder, digamos, cambiar o mejorar o tener mayor apertura digamos, a los países, a los líderes, a las potencias que requieren para desencrispar, como dije en principio, el mundo y que cada día pueda, digamos, este liderazgo que se ha logrado la iglesia pueda tenerlo y en convivencia con las otras religiones. Estamos hablando de que en el pontificado de Francisco se lograron muchos acuerdos. El tema del ecumenismo es un tema que debemos de ya, digamos, tomarlo como parte de lo que es de este mundo, ¿no? Parte del contexto de este mundo. Y algunos otros temas que quizás poco a poco iremos viendo, iremos siendo testigos durante este pontificado del Papa León XIV, ¿no? Que desde ya ha generado una esperanza para la humanidad en medio de esta convulsión que vivimos y esperamos que, bueno, esta esperanza vaya creciendo poco a poco. Eso es todo, gracias. Gracias. Justamente a raíz del tema del enfoque y de la base latinoamericana de la misión que el Papa ha desarrollado y justamente en Perú recogemos ese alcance que somos vinculados a la tradición, a nuestros principios, nuestros valores cristianos, el fundamento de la familia natural constituido por hombre y por mujer, y esa es parte de la columna de la sociedad peruana y creo que rescata un poco el sentir de toda América latina y es también, creo que yo, una de las columnas porque es la presencia más fuerte de la Iglesia Católica aquí en toda nuestra región. Así que ese es un tema clave al que no se debe de renunciar, la defensa de la vida, de la familia, de los principios cristianos que son la base pues de nuestra sociedad. Le damos el pase al doctor Gustavo Adaime para sus alcances. Sí, muchas gracias. Aquí en Colombia y en Latinoamérica tenemos un dicho que dice que no solo hay que ser, sino parecer. Creo que el Papa no solo es ¿Mm? una persona que dice, vamos a, como decía el padre, vamos a buscar la austeridad, vamos a demostrar que nosotros somos una iglesia humilde, sino que él lo ha hecho, él ha vivido humilde y creo que eso ha sido uno de los mayores impactos que ha tenido. Hay algo que decía el padre que me pareció muy interesante y es que en la historia uno podría decir, uy, hasta ahora estamos viendo que los que están llegando a ser papas han hecho una carrera misional impresionante. Creo que el padre dio en un punto muy interesante y es que hoy en día, con todos los medios de comunicación digitales, con toda esa comunicación digital, pues hay mucha información que llega. Y ese tipo de información que nos ha llegado, de esa cercanía con las personas, pues obviamente lo podemos palpar y nos hace ver más cerca de que el Papa es un ser humano igual que nosotros. Pero digamos en el pasado, o sea, Juan Pablo II de pronto pudo, haber- pudo haber tenido unos méritos impresionantes que sé que los tuvo, pero digamos Claro. no teníamos en esa época esa forma de comunicarnos como tal. Entonces creo que eso ha sido una diferencia bien, algo muy, muy, muy importante, digamos, ahora. Yo creo que ese sello que él tiene ya en esta modernidad que hemos podido conocer, esa cercanía con la gente, su humildad. Mira el ejemplo que pone el padre de la chaqueta es algo que dice mucho de una persona, porque Sí. dice, es que no, yo di un discurso y mire que es algo que nosotros, contrario a la política
que vemos, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, donde hay mucha gente que dice yo soy del pueblo, hay populistas de derecha y de izquierda, y dicen yo me identifico con el pueblo, y es una persona que digamos, en su discurso lo dice, pero no lo ha sido, ni vive, ni quiere, ni piensa vivir en humildad como el pueblo, sino simplemente está es haciendo una carrera política. Creo que ese sello es muy, muy importante. Algo que dijo el padre también, que yo lo había comentado. Nosotros como católicos y la iglesia cristiana, el padre decía, yo viví en Leticia 2 años, que es en el Amazonas, en el Amazonas, allí cerca, digamos, relativamente cerca a Iquitos, que es la capital amazona del Perú. Y uno ve muchas comunidades cristianas, pero digamos el trabajo de la iglesia es impecable porque no va en son de pelea, sino haciendo la misión de rezar y ayudar a todos, sin importar la religión que sea. Yo tuve una experiencia pues bien interesante que me dio la vida. Yo viví en Israel 1 año. Y una de las cosas que me impactó mucho es la forma como, digamos, nosotros vemos a toda la humanidad como cristianos. Nosotros vemos a la humanidad, nosotros rezamos por todos, como yo lo comentaba, nosotros vemos en el sufrimiento de los demás, nos identificamos con el sufrimiento de los demás. Cuando uno mira, digamos, otras religiones, por ejemplo, digamos, en Israel están las otras 2 religiones monoteístas más grandes, que es el judaísmo y el islamismo. Yo me ponía a analizarlo, padre, y yo me daba cuenta, digamos, unas ciertas diferencias, a pesar de que todos adoramos el mismo Dios, pero digamos, yo veía, por ejemplo, en los judíos una defensa de ser el pueblo escogido, de decir, es que nosotros estamos, como decir, por encima de los demás. De los musulmanes yo veía mucho ellos rezan es por ellos y en Por ello. defensa de ellos. Bien. Y nosotros, pero digamos, nosotros no tenemos ningún problema en darle la mano a alguien de la religión que sea. Y eso es algo que la iglesia católica lo tiene como bandera, y creo que eso le va a ayudar, digamos, a seguir preservándose en el tiempo, porque es una organización de más de 2000 años. Sí, gracias, padre. Gracias, gracias por su participación. Justamente algo de lo que me llamó la atención y me gustó que diga el Papa fue que él seguía el modelo de Jesucristo, lo dijo públicamente, me parece, en su primer discurso, y ese es el tema, que todos somos cristianos y tenemos que seguir las enseñanzas de Jesucristo. Todo aquel que se aparta justamente del modelo que él nos enseñó, por el cual vino al mundo, porque las otras religiones que he mencionado definitivamente no creen en la venida de Jesucristo ni lo reconocen como nuestro Señor, nuestro Salvador. Y creo que ese es el punto clave de inflexión en el que nos pone a nosotros la mira de que como cristianos sigamos justamente ese camino, esas enseñanzas. Y eso es parte de las enseñanzas también que están en la Biblia. Doctor Camilo, sus palabras finales. Sí, con mucho gusto, además agradeciendo la participación. Quiero redondear en esto. En un mundo en constante transformación, la Iglesia no solo es testigo, sino también protagonista de los grandes cambios sociales, políticos y espirituales. Ante esto, el liderazgo papal no es solo un ejercicio de autoridad religiosa, sino una responsabilidad ética y moral de la humanidad. Entonces, en primer lugar, estamos hablando de continuidad y cambio, el equilibrio del pontificado. Muy bien, Gustavo, en la primera parte habló acerca de mantener la neutralidad. La Iglesia como madre y maestra, como madre porque nos cobija a todos y como maestra porque nos indica y nos señala el camino que debemos de seguir. Entonces hablamos del equilibrio del pontificado. La historia del pontificado nos enseña que cada pontífice enfrenta la disyuntiva entre preservar la tradición y responder a los nuevos desafíos. León XIV no es la excepción. De hecho, Aldo habló acerca del padre de la inteligencia artificial.
Su tarea radica en mantener la esencia doctrinal mientras se adapta a los cambios del siglo XXI. La tradición es la raíz, pero la acción es el fruto que alimenta el mundo. En segundo lugar, la justicia social y derechos humanos, el Evangelio en acción. Muy ejemplificador el caso, la casuística que nos relató y describió maravillosamente el padre Walker Dávila Ríos, el ejemplo de la chaqueta. Hoy más que nunca, la Iglesia es llamada a pronunciarse sobre las grandes crisis humanitarias: pobreza, desigualdad, migración forzada. León XIV enfrenta la pregunta crucial: ¿cómo hacer que la doctrina no sea solo un discurso, sino una guía para el cambio real? La fe sin acción es un eco vacío. Es la justicia la que transforma la esperanza en realidad. Tercer lugar, el diálogo entre fe y ciencia, un puente necesario. Ya lo dije, ya lo dijo Aldo también, la inteligencia artificial. El 6 de marzo, el Papa Francisco nos convocó a los miembros del capítulo latinoamericano, los diferentes capítulos latinoamericanos del Comité Panamericano de Jueces y Juezas por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, para justamente hablar acerca de los desafíos de la inteligencia artificial en la Casina Pío IV del Vaticano. Quizás en otro conversatorio profundicemos ese tema, pero quería hablar acerca de esto, también de la bioética y la exportación del cosmos, que presentan cuestiones profundas sobre el papel de la espiritualidad en la era tecnológica. El desafío no es combatir la ciencia, sino integrarla a un marco de reflexión ética y moral. No hay contradicción entre la razón y la fe. Hay un diálogo que aún debemos aprender a escuchar. En cuarto y por último lugar, la crisis interna y la renovación hacia una iglesia transparente. Muy bien, el padre nos habló de los grandes desafíos, el tema de abuso de menores, de las grandes denuncias. El pontificado actual enfrenta retos dentro de la propia institución. La necesidad de transparencia. Muy maravillosamente, ejemplarmente, el padre Walker Dávila Ríos nos habló de acerca de los ingresos, de que somos humanos, la renovación de estructuras y la crisis de confianza de algunos sectores de la sociedad. La iglesia no solo debe predicar la verdad, sino vivirla en cada acto, en cada decisión, en cada mirada al prójimo. En conclusión, estamos hablando de un futuro por construir. León XIV no solo tiene ante sí el legado de siglos de historia, sino la responsabilidad de ser un líder que dialoga con el mundo en su complejidad. Su pontificado será definido no solo por sus decisiones, sino por su capacidad de inspirar una fe comprometida con la justicia, el conocimiento y el amor al prójimo. La misión de la Iglesia no es solo hablar de esperanza, sino ser la misma esperanza hecha realidad, mi querida Mariela. Y te digo de que este conversatorio también es esa misma esperanza, porque hoy me convierto y me vuelvo más cristiano que hace instantes, Bien. porque este es el desafío permanente que tenemos todos quienes Estoy- abrazamos la fe en Cristo y creemos en la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches. Muchas gracias, excelentes palabras, realmente muy, muy motivadoras. Y padre, para finalizar este conversatorio, le doy la Ya. preeminencia por su investidura para que nos pueda dar un mensaje final a todos los que están escuchando este importante conversatorio. Voy a decir dos cosas. Una, yo soy Walker, que me hice sacerdote al principio, ¿no? Tiene que hacerse así. Soy Walker, que me hice sacerdote. Segundo, esta es una grabación, ¿no, Aldo? Tiene grabación y va a salir y nos vas a entregar a nosotros, pregunto. Claro, claro que sí, estamos grabando para poder transmitir a través Perfecto. de la plataforma de la Coordinadora Republicana y vamos a poder compartirlo con todos nuestros contactos y todas las redes sociales. Perfecto. Les aseguro que llegará a las vistas del Papa. Y va a llegar porque lo enviaré yo. Déjeme decir un poco, bueno, yo he conversado mucho con él, nos whatsappeamos, el último mensaje es que me mandó un correo diciendo que, agradeciendo por un saludo que le hice yo. Pero le voy a enviar este texto porque está bien bonito el resumen de Camilo, de Aldo, pero yo es que descubro gente así, ¿no? Me maravillo de estas cosas. Yo soy un sacerdote agustino de que llevo 25 años en la vida religiosa y como sacerdote
pero debo felicitarles, sean evangelizadores como lo dirá el Papa León en el lugar donde están. Me gusta que hagamos estas cosas que parecen que no podrían tener una repercusión, pero ya entre nosotros, a mí, por ejemplo, me late el corazón sentir que hay personas por ahí, ustedes que acabo de conocer, algún día nos encontraremos, que mantenemos nuestra fe, independientemente de nuestros títulos que podamos tener, pero creo que esto es importante. De aquí para allá, lo que tengamos que hacer. Les agradezco y les aseguro que esto llegará al Papa. Gracias. Muchas, Dios nos todos. Gracias por la amistad, gracias por el razonamiento genial. Me apego a varias cosas de Camilo. Un resumen muy bonito, que todos lo han trabajado bien. Dios nos bendiga a todos. Gracias, Aldo, por ser bendiciones. insistente. Muchas gracias, padre. Muchas gracias a todos los ponentes sobre los alcances justamente y los retos y desafíos que se vienen con el nuevo papado. Dios los bendiga y esperamos contar con su participación en otro conversatorio, siempre a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. Y como dirían muchos, el saludo desde Perú, el Papa es chiclayano. Muy buenas noches, que Dios lo bendiga.